Bienvenidos a la clase sobre el cultivo in vitro y su aplicación en la propagación de especies forestales en el marco del curso de actualización profesional en el área forestal. Los docentes a cargo del dictado de este módulo somos la doctora Paula Vima, el ingeniero agrónomo Fernando del Innocenti y quien les habla, el ingeniero agrónomo Pablo Delfino. Cuando nos proponemos producir cualquier especie con un fin comercial, tiene que quedarnos en claro el objetivo. Este es el de producir plantas de calidad que resuelvan las demandas del mercado al menor costo posible y adecuándonos a las normas vigentes. La calidad del material vegetal producido tiene tres características de suma importancia. Estas son, en primer lugar, la calidad genética. Con esto hacemos referencia a la identidad del material vegetal. La planta producida debe responder a las características de la especie y o cultivar deseado. El segundo aspecto es el fisiológico. La planta producida debe tener la capacidad para desarrollarse en una planta completa, que cumpla con las necesidades productivas. La tercera característica habla del aspecto sanitario de la planta producida. Estas deben ser sanas, libres de insectos, enfermedades y o deficiencias nutricionales. ¿Cómo es la producción de plantas forestales? A nivel viverista, en términos generales, las plantas forestales se pueden producir por semilla. Esta práctica tiene ventajas. Entre ellas, las semillas se producen generalmente en gran número. Pueden ser almacenadas por largos periodos sin perder viabilidad. Son fácilmente distribuidas. Las plántulas que provienen de semillas están en general libres de muchas enfermedades y plagas. Este sistema de producción resulta ventajoso a nivel sanitario, ya que las plantas producidas por semillas serán sanas, libres de virus y otras enfermedades sistémicas, pero presentan la desventaja de generar individuos no idénticos a la planta madre, es decir que se presentará viabilidad genética, y algunos individuos pueden ser fuera de tipo. Otro sistema de propagación de plantas forestales es a través de métodos asexuales como estacas, acodos, etc. Estos métodos permiten obtener plantas idénticas a la planta madre. Tiene diferente grado de éxito dependiendo de la especie a propagar y conlleva el riesgo de transmitir infecciones virales u otros patógenos sistémicos. Una alternativa que surge para eliminar estos inconvenientes es el cultivo de tejidos vegetales, y es la técnica de propagación que veremos a continuación. El cultivo de tejidos in vitro comprende un heterogéneo grupo de técnicas mediante las cuales un explanto, que es una porción de tejido vegetal, se cultiva en un entorno aséptico, en un medio de composición química definida, y se incuba en condiciones ambientales controladas. El término in vitro hace referencia a en vidrio, que significa que el cultivo se realiza en condiciones totalmente controladas en laboratorio. Para explicar brevemente el cultivo in vitro, presentamos el siguiente esquema. En este se observan todas las técnicas para el cultivo de tejidos vegetales. Cada una de estas técnicas persigue un objetivo específico, y muchas no tienen interés para este curso. Así que nos vamos a centrar en el proceso que está resaltado en el recuadro en verde. Aquí se esquematiza a grandes rasgos el proceso de multiplicación in vitro. En este proceso se toma una porción de planta madre. Este puede ser un segmento nodal. Este tejido se cultiva en condiciones in vitro y una vez que la planta se desarrolla a partir de él, se vuelve a segmentar, obteniendo un mayor número de segmentos nodales que van a formar nuevas plantas. Este proceso se repite tantas veces
como plantas se quieran obtener. Esta etapa tiene como nombre multiplicación. Vamos a aclarar que si en la multiplicación in vitro partimos de un meristema o una yema, vamos a generar una planta que esté libre de enfermedades sistémicas, ya que estos tejidos presentan la capacidad de encontrarse sanos en las plantas que puedan llegar a presentar alguna enfermedad sistémica. Dentro de un esquema de producción de plantas sanas, vamos a partir con la obtención, la identificación y conservación de variedades mejoradas. Lo primero que se debe hacer es la selección de ejemplares a campo. A partir de esos ejemplares seleccionados se va a recoger germoplasma y se lo va a conservar para las posteriores etapas de multiplicación. Y con este paso nos aseguramos la calidad genética del material. Es muy importante para esto una correcta identificación del mismo. Una vez seleccionado el material que deseamos propagar, lo debemos llevar a condiciones de laboratorio donde vamos a realizar el siguiente paso, que es el establecimiento aséptico del mismo. Para ello debemos desinfectar superficialmente ese material inicial. El material inicial pueden ser semillas de un ejemplar con el cual vamos a obtener variabilidad genética, o pueden ser esplantos que posean yemas con el cual vamos a clonar el material inicial y vamos a mantener la misma identidad genética del mismo. En cuanto al proceso de desinfección, se usan distintos desinfectantes, una fuente de agua limpia con detergente, hipoclorito de sodio en un segundo paso, puede ser con alcohol al 70% e incluso se pueden llegar a utilizar fungicidas y otros biocidas. La intensidad y la duración de esta desinfección va a depender de los protocolos que encontremos en bibliografía de acuerdo a cada especie. Este proceso de desinfección únicamente va a eliminar los patógenos que se encuentren en la superficie del material. Pero estas especies que se multiplican vegetativamente van acumulando en las sucesivas generaciones enfermedades sistémicas, virus, bacterias y hongos que solo pueden ser eliminados a través del cultivo de meristemas. Para ello, vamos a tomar la yema apical y la yema axilar y vamos a extraer de la misma el meristema apical. Ese meristema lo vamos a llevar a un medio de cultivo y ahí va a ir creciendo y en sucesivos repiques va a desarrollar una nueva planta. Esto lo realizamos dentro de una cámara de flujo laminar para asegurar la asepsia del trabajo y con esta técnica aseguramos la calidad sanitaria del material, ya que estamos desinfectando el material inicial superficialmente y a través del cultivo de meristemas saneamos esas enfermedades sistémicas que puede tener la planta madre. Una vez que tenemos el material completamente saneado, podemos proceder a la multiplicación in vitro del mismo. Esta técnica también es conocida como micropropagación y consiste en aumentar el número de individuos a través del cultivo in vitro. La multiplicación en condiciones controladas de estas plantas madre sirve para garantizar el estado sanitario y la identidad genética del material que estamos propagando. Entonces vamos a partir de una planta madre, in vitro, la vamos a dividir en microestacas de una o dos yemas y cada una en un nuevo medio de cultivo va a generar una nueva planta completamente desarrollada que se va a volver a dividir en microesquejes y en un nuevo medio va a formar nuevos individuos. De esta forma estamos aumentando la cantidad de plantas en muy poco tiempo. Esto desde que sembramos un microesqueje en un medio de cultivo nuevo hasta obtener una nueva planta completamente desarrollada pueden pasar entre 30 y 45 días de acuerdo a la especie. Y en este paso también es importante la tasa de multiplicación, es decir, a partir de una planta madre, cuántas plantas vamos a obtener a los 30 o 45 días. En
especies leñosas en general tenemos tasas de multiplicación bajas si las comparamos con especies herbáceas, que pueden ir desde 2 hasta 3 por. Es decir, si al inicio teníamos una planta madre, a los 30 o 45 días vamos a tener entre 2 y 3 plantas. Por ejemplo, en el caso del eucaliptus, podemos partir del cultivo de meristemas para obtener una planta madre saneada, como vemos en las fotos de la izquierda. Ese frasco que contiene la planta madre es abierto dentro de una cámara de flujo laminar y allí se corta cada planta en microestacas que tengan 2 o 3 nudos. Esas microestacas se siembran en un nuevo medio de cultivo y se cierra el frasco dentro de la cámara de flujo en condiciones de asepsia. Una vez cerrado el frasco se lo lleva a cámara de cría, donde pasa de 30 a 45 días hasta que las plantas se desarrollan, como vemos en la foto de la derecha. Cuando las plantas alcanzan su máximo crecimiento y están por agotar el medio de cultivo, se las vuelve a multiplicar. Entre cada instancia de multiplicación, las plantas crecen en cámaras de cría, donde se les brinda la temperatura ideal, cercana a 25 grados, donde tienen la humedad controlada y un fotoperiodo e intensidad de luz adecuados. Algunas especies requieren de un enraizamiento in vitro para que puedan sobrevivir la aclimatación a condiciones ex vitro. En estos casos favorecemos la producción de raíces mediante el uso de auxinas en el medio de cultivo. Otras especies producen fácilmente raíces durante la etapa de multiplicación y pueden ser llevadas a condiciones ex vitro sin pasar por este periodo de enraizamiento. La técnica de micropropagación se destaca por la posibilidad de obtener grandes cantidades de material de calidad en poco tiempo, pero una de las fases críticas de este proceso es cuando sacamos las plantas de condiciones in vitro y las queremos trasplantar a sustrato, por ejemplo. Esta fase es la más crítica porque es cuando se producen las mayores pérdidas de plantas. Para disminuir estas pérdidas es importante contar con un sustrato de calidad que retenga bien la humedad y un sistema MIST para mantener una alta humedad relativa y así evitar la deshidratación de las microplantas recién trasplantadas. Se deben sacar con cuidado las microplantas del frasco, ya que son frágiles. Se deben lavar sus raíces para quitar los restos de medio de cultivo y en muchas ocasiones es necesario cortar algunas hojas de las microplantas para disminuir la transpiración de las mismas. Y también se recomienda que 3/4 de la microplanta queden cubiertas por el sustrato. Los primeros días posteriores al trasplante, la frecuencia de aspersión con MIST debe ser alta y a medida que las microplantas se van aclimatando, podemos disminuir la frecuencia del mismo. Si observamos crecimiento de nuevas hojas, es un indicio de que la planta se adaptó bien al trasplante. Una vez que el plantín pasó 30 a 60 días de aclimatación, ya no va a depender del MIST y se lo puede llevar a otra región del vivero, donde se va a conformar un plantín forestal en tubete y entre 6 a 8 meses posteriores se puede realizar el trasplante a campo. Otro destino que puede tener ese plantín inicial aclimatado es la conformación de plantas madres que a través de otras técnicas de propagación, como pueden ser estacas, se van a conformar plantines forestales con el mismo destino. Entre las ventajas del cultivo in vitro tenemos que se trabaja en un ambiente aséptico libre de patógenos, manejamos las condiciones ambientales para una producción continua de material, se obtiene un mayor número de plantas en menor tiempo y con menor cantidad de espacio, se puede realizar una producción a gran escala de materiales muy seleccionados y se puede realizar la multiplicación de especies que presentan dificultad de propagación por métodos convencionales. Entre las desventajas del cultivo in vitro es que se requiere una infraestructura especializada y costosa,
una mano de obra capacitada para esta técnica, que en la aclimatación es un periodo crítico donde tenemos grandes pérdidas de plantas y que en general es una técnica que tiene mayores costos si la comparamos con otras técnicas de propagación asexual. ¿Cómo podemos utilizar las plantas provenientes del cultivo in vitro en nuestro sistema productivo en vivero? Lo primero que debemos considerar a la hora de producir plantas en vivero a partir de material in vitro es elegir el lote donde se instalará el vivero. Para ubicar el vivero debemos considerar principalmente que sea un lugar elevado, con suelo preferentemente liviano, con buen drenaje y con acceso al riego. No debe presentar malezas perennes o de difícil control. No debe presentar nemátodos fitófagos. Debe provenir del cultivo de gramíneas o especies que no sean hospederos de plagas o enfermedades que afecten a los plantines. Debe estar aislado de plantaciones comerciales al menos 100 metros. Debe mantener las plantas madres en estructuras protegidas. ¿Qué tipo de material podemos adquirir para comenzar nuestro vivero? Como viveristas, podemos adquirir 3 tipos diferentes de materiales provenientes del cultivo in vitro. El plantín in vitro. Aquí se adquieren las vitroplantas en los frascos. Las actividades en el vivero comprenderán la aclimatación, rusticación y trasplante y mantenimiento en jaulas antiáfidos. A partir de estas plantas ya aclimatadas, se obtendrán las estaquillas para la multiplicación a gran escala. Adquirir este material tiene la ventaja de ser más barato, pero puede perderse muchas plantas si la aclimatación y rusticación no son adecuadas. Otro material que podemos adquirir es el plantín ya rusticado. Este debe ser mantenido en jaulas antiáfidos. Casi no hay pérdida al adquirir plantas aclimatadas, ya que la etapa más limitante del proceso ha sido superada. Tiene la desventaja de ser plantas más caras que las del plantín in vitro. Por último, podemos adquirir plantas madres certificadas. Estas ya estarán en condiciones para poder extraer de ellas materiales para propagar masivamente en el vivero. Tiene como desventaja su elevado precio. En todos los casos, es importante cuidar la sanidad de los plantines adquiridos. Ya sea uno u otro material de origen in vitro para comenzar la producción en vivero, debemos considerar que lo debemos mantener en jaulas antiáfidos. Recordemos que el material de origen in vitro es un material sano y lo debemos mantener así. Por lo tanto, colocar las plantas de origen in vitro en jaulas antiáfidos impide que insectos como pulgones, trips y moscas blancas puedan transmitirles enfermedades a nuestras plantas. De no utilizar jaulas antiáfidos, no podríamos asegurar la sanidad de nuestras plantas madres. Por lo tanto, deberíamos adquirir el material de origen in vitro todos los años, y los gastos de nuestra producción del vivero se incrementarían. Otro aspecto es la importancia que tiene la producción de material certificado. La certificación de plantas es una práctica muy valiosa, ya que le da al productor la tranquilidad de adquirir un producto de excelente calidad y sanidad. Por otro lado, le da la seguridad al viverista de cumplir con la normativa vigente, ya que existen leyes que regulan la producción de plantas a nivel viverista. El organismo que regula la certificación es el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y su actividad está creciendo aceleradamente en varias provincias argentinas, inclusive en Córdoba. La certificación se logra controlando cada etapa de producción, es decir, controlando la calidad genética y sanitaria desde la partida hasta que esté lista la planta para la venta. Para concluir esta clase, podemos decir que realizar un vivero forestal
a partir de material in vitro implica una actividad diferenciada de la producción comercial, con estructuras y con cuidados particulares. La decisión de realizar sus propios plantines o de comprarlos a un vivero productor o a laboratorios dependerá del análisis de los costos. De parte de todos los docentes que participamos en la realización de estas clases, les decimos muchas gracias.